Que el Señor les bendiga, hermanos, este día jueves donde continuaremos viendo cómo el Señor se identifica con nosotros, es el autor de nuestra salvación, el cual nos mostrará en estos pasajes del capítulo 2, del 14 al 18, donde hoy terminamos el capítulo 2, y así, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias por esta palabra, por esta forma que Él ha tenido para mostrar su amor hacia cada uno de nosotros. Amén. Padre, gracias le damos en esta hora por la bendición de poder compartir, de poder leer, poder interactuar con su palabra. Y en esto yo ruego que sea la gracia de su presencia, en sí el Espíritu Santo sea el que ministre en nuestras vidas, enseñándonos y guiándonos en todas estas cosas. A usted, Señor, le damos la honra, la gloria y la alabanza, reconociendo que usted, Señor, es fiel y permanece fiel. Bendiga a mis hermanos, Señor, que están escuchando, que están viendo. Bendiga a los que están pasando situaciones difíciles, a los que están en recuperación, a los que se están haciendo exámenes. Señor, yo ruego que usted haga la obra. A los que están enfermos, Señor, usted haga el milagro de la sanidad en sus cuerpos. Y le pido, Señor, que usted lo haga para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Fíjese qué importante es la finalización de este capítulo 2, que nos habla del autor de la salvación o de una salvación tan grande como dice al comienzo de este capítulo. Y el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Oiga, este pasaje nos muestra cómo el Señor compartió la misma naturaleza humana, ya, con la gran diferencia que Él nació sin pecado y era semejante a nosotros, eh, para así poder rescatar lo que el hombre había perdido. ¿Sabe? Mucho tiempo yo leía este pasaje así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, yo decía, ¿qué es eso, participar? Y a lo que se estaba refiriendo es que somos de carne y hueso, como decimos nosotros, aunque las escrituras, ya en los manuscritos más antiguos, decía participaron de sangre y carne, ya nombrando primero sangre y después carne, pero después ahí los que van copiando, pusieron carne primero para expresar bien que se refería a la naturaleza ya del hombre, del ser humano. Eh,
Pensar que Cristo se hizo así tan humano como nosotros. Yo recuerdo así vagamente que leí un tratado donde salía explicado para niños por qué Cristo había venido y salía una historia de un niño que veía unas hormigas que, si no me equivoco, estaban construyendo su hormiguero donde se iba a inundar. Y un niño que cuidaba o que veía las hormigas quería explicarles a ellos que no hicieran eso, que iban a morir ahogadas si seguían haciendo ese hormiguero ahí donde lo estaban haciendo. Y las hormigas no le entendían, no le podían entender, algo así era el tratado. eh, y la única forma que a él le explicaban que las hormigas podrían entenderle porque él les gritaba y las hormigas en vez de creerle se asustaban, ¿ya? Entonces, creo que le decía a alguien que la única forma para que las hormigas le entendieran es que él se convirtiera en hormiga, ¿ya? Y el niño en su imaginación se convierte en hormiga y para asimilar la historia, al final las hormigas no le creían nomás, ¿ya? Bueno, como a Cristo, porque el hombre no le creyeron el mensaje que él traía. Él se hizo hombre, ¿ya? Debido a que tenía que vencer como hombre lo que el hombre había perdido, porque él lo que tenía que hacer es rescatar lo que el hombre había perdido. Ahora, una cosa importante, recuerde que la ley de la redención, ya del Antiguo Testamento, solo podía rescatar lo que el pariente cercano había perdido, y esta acción de la redención, que se llama eso, solo lo podía efectuar el pariente más cercano. Entonces Jesús vino a ser nuestro pariente más cercano por su humanidad asumida, y así él podía recuperar y rescatar la herencia perdida por Adán. El Levítico 25:25 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido, ¿ya? En este caso, entonces, la ley de la redención era de esa manera, el pariente más cercano. Por eso Cristo tenía que así hacer esta correlación de hacerse el pariente más cercano nuestro, ¿ya? En cuanto a la humanidad, y así rescatar lo que el hombre había perdido, venciendo el pecado por medio de la muerte, ¿ya? Y Pablo lo explica ya ahí en la carta a los romanos, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en este caso Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjese, entonces entró el pecado en el hombre, y por causa del pecado entró la muerte, ¿ya? Entonces, ¿y quién hizo pecar al hombre y a la mujer? El enemigo de Dios, el diablo. Y este es el que tenía ahora el imperio de la muerte, o quien tenía la autoridad sobre la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte entró por causa del pecado, y el pecado trajo en sí la muerte. De esa forma, ¿ya? De esa forma nosotros entendemos de lo que vino a ser Cristo. Fíjese que Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabe? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo. Entonces, cuando Cristo vino, cuando Cristo entregó su vida, cuando Cristo en la cruz dio su vida por nosotros, nos dio esa posibilidad, ¿sabe? Esa posibilidad de que el cuerpo en sí de pecado sea ahora sujeto. Antes estaba desenfrenado, no tenía riendas en realidad, pero ahora Cristo nos dio la facultad de poder decidir el pecar o no pecar. Ya no somos esclavos del pecado.
Ahora podemos decidir. Antes no podíamos decidir porque éramos esclavos del pecado. Entonces la palabra del Señor nos muestra esta forma donde el Señor ahí en la cruz cargó eh, esa parte corruptible. En Primera de Corintios 15, 54 y 57 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, la ley nos mostraba cuán pecadores éramos, ¿ya? Y el pecado nos amenazaba con la muerte eterna. No teníamos salida. Entonces, cuando Cristo en la cruz venció el pecado, también venció la muerte, porque Él nunca pecó. Entonces, cuando Él murió allí en la cruz, nos dio esta salida, nos dio esta puerta abierta para poder ahora, hermanos, vencer, como Cristo venció el pecado. Cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, Pablo dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora Cristo nos dio vida eterna. Oiga, en Él. Pero antes estábamos condenados a muerte eterna, separados de Dios para siempre. Y esto el Señor lo quitó y puso ahora esta puerta abierta. Quitó ahora el temor de la muerte y nos dio la vida eterna con Dios. Y esto hace una gran diferencia, hermano, el hecho de que nosotros sabemos que cuando partimos no se acaba la vida, ahí comienza la vida eterna, por supuesto. ¿Ya? Entonces ya no estamos en el temor, nos libertó. Y ahora en el verso 15 de este capítulo 2 de Hebreo, dice no solamente lo que hablábamos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y además dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oiga, con esto es añadir en realidad esta libertad. De esta manera, dice a Dios habla hoy, ha dado libertad a todos los que por medio de la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Esto que hizo el Señor nos libertó de la esclavitud del temor y de la muerte eterna. Oiga, por eso dice Pablo a los romanos en el capítulo 14, en el verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, cuando Cristo hace esto extraordinario, entregar su vida, resucitar y volvió a vivir para nunca más morir. Porque alguien diría, bueno, pero Lázaro también resucitó por la orden de Jesucristo y la hija de Jairo, pero todos ellos murieron. Pero sus cuerpos, pero su alma y su espíritu está con Dios. Sí, en cambio Cristo murió, resucitó y ahí mismo un cuerpo glorificado y ahora ser Señor de todos, ser Señor de todos. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ya no somos esclavos del temor, no. Ahora tenemos un papá que nos adoptó. Podemos decirle, papito. Papito, podemos tratar con Él con una familiaridad que solamente Él nos ha permitido.
En la carta a los Gálatas, Pablo dice, estad pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Entonces, hermano, yo debo decirle, en realidad para el que está en Cristo, el morir es ganancia, dice ahí un versículo de las Escrituras. Y hace tan poquito que partió nuestro hermano Willy, que nosotros podemos decir con claridad que él se graduó y ya está con el Señor. No había temor en él a la muerte, no, hermano. Al contrario, muchas veces él ya lo había hablado de la preparación que él tenía para estar allí, habiendo escapado de la muerte ahí en un accidente, habiendo escapado de la muerte cuando estuvo allí en estado de coma en el hospital, y aún más decía, ¿qué me va a pasar ahora? Morirme va bien lo mejor si ya pasé por lo peor, decía Willy. Bueno, el 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Oiga, eh, recuerde que el escritor le está eh, hablando a gente hebrea, ¿ya? A descendientes consanguíneos de Abraham. Y dice claramente, no socorrió a los que no son de sangre y carne. No, pues no socorrió a ellos, no. A los ángeles, no, no los socorrió. Pero a los que son de Abraham, ¿ya? Como lo, como lo, como le escribe a Judío, él les hace ver esto, que es importante, pero sabemos que él no vino para rescatar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, dice la Nueva Biblia Viva. En Gálatas, fíjese, Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ya? Entonces cuando dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, claro, a la descendencia de Abraham, que son los de la fe. ¿Y quiénes son los de la fe? Los que han creído. Oiga, los judíos, ellos dicen los de la circuncisión, pero ¿sabe? Abraham creyó antes de ser circuncidado. Por eso los que son de fe, estos son hijos de Abraham, estos son. Y también Pablo lo dice aquí en Romanos 4:16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y ahí incluye a todos, ¿ya? Entonces, cuando el autor de la carta a los hebreos habla de sino que socorrió a la descendencia de Abraham, no solamente está hablando de los judíos, ¿ya? Sino está hablando de todos, como bien claro aparece en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Oiga, qué importante es conocer en realidad lo que nosotros tenemos, ya esto que legalmente nos hace a nosotros ser parte del pueblo elegido. Hay gente que ahí todavía anda buscando ser de una descendencia judía para alcanzar la salvación. Oiga, pero la escritura dice claramente ya que esta bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Así que no se preocupe de andar buscando si usted tiene algún familiar judío o no. Es bueno. Es bueno el hecho de el pueblo de Dios y el pueblo judío, una bendición, pero también usted debe entender que esta promesa que el Señor ha dado es para que lo recibiéramos todos, ¿ya? Por la fe, por la fe. No lo olvide, ¿ya? Por la fe. Continuamos al verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados
del pueblo. La traducción lenguaje actualizado dice así: para poder ayudar, para poder ayudarlos, tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Oiga, qué bueno, qué bueno lo que el Señor hizo. ¿Sabe? Yo meditaba en esto, eh, que el pecado no estaba en el estado original de la creación del hombre. Yo decía, Señor, pensar que no era así y que el pecado entró en la humanidad por causa de la desobediencia. Sí, y ahí llegó esta rebelión al corazón de toda la humanidad. Por eso era necesaria la restauración de la obediencia. Sí, porque ahí vino el origen, la desobediencia de Eva, de Adán, nos llevó a este estado de rebelión. Por eso era necesaria la restauración de la obediencia que vivió Cristo. Oiga, esto es lo importante, porque Él, al vivir como nosotros, necesitaba tener este conocimiento para que la misericordia, ¿sabe? La misericordia es el primer requisito que debía tener el sacerdote, dado que su oficio era ayudar a los, ¿sabe? Aparecía esta palabra, el requisito del sacerdote tenía que ser misericordioso porque tenía que ayudar a los desgraciados, o sea, a los que no tenían acceso a la gracia. Y el único que tenía acceso a la gracia era el sacerdote que podía entrar y salir. Pero los que no tenían acceso a la gracia, la palabra correcta eran desgraciados. Y, y no solo a los que no tenían acceso a la gracia, sino tenía que levantar a los que estaban caídos. Entonces el Señor tenía ese sentimiento misericordioso para los afligidos, ya que Él vivió así en la carne misma, ¿ya? Eh, esta aflicción y el saber lo que era estar en esta condición de, de necesitar la ayuda. Entonces, por eso en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ojo, pero sin pecado, pero sin pecado. Y esto es, Él nos conoce. El sumo sacerdote se compadece porque sabe de nuestras debilidades y también nos dio las armas para vencer. ¿Ah? Él sin pecado. Esto nunca lo olvide. El único sin pecado. Usted puede buscar en la Biblia, no hay nadie más que haya vivido en la tierra sin pecado, ni María. La Iglesia Católica dice que ella fue concedida sin pecado, pero eso es mentira porque si hubiera sido así, ¿para qué habría venido Cristo? Pues María podría haber muerto por nosotros, ¿cierto? Si ella hubiera sido sin pecado, pero no, ella también. De hecho, en las palabras que ella dice cuando recibe esta visitación del ángel, la expresión de ella es porque ha visto, eh, dice María, ha visto la bajeza de su sierva, ha visto la bajeza de su sierva. Y esto nos da a entender eh, cómo ella no se sentía merecedora, porque no era un acto de humildad, sino que sencillamente era un acto de reconocimiento. Y ahí eh, ella entiende que necesita un salvador, porque necesita un salvador. Y, y ella misma reconoce en el cántico, ahí en Lucas capítulo 1,
Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María lo dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y ahí ella reconoce, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces, el único sin pecado, Cristo, en toda la historia de la humanidad. El 18, donde termina este capítulo 2, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La Nueva Traducción Viviente dice, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Él puede ayudarnos. Él fue probado y afligido en todo, hermano. Por eso podemos acercarnos a Él con mucha confianza, ya que Él nos entiende perfectamente. Él sabe de nuestras dificultades, pero Él las superó todas estas dificultades y lo hizo como nosotros, sin la ayuda de su divinidad ni de su todopoderosa eh, atributos. No, Él lo hizo con la palabra del Señor. Por eso la invitación que hace en la carta este escritor a los hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga, acérquese confiadamente. Él sabe, no puede usted decir, no, me da vergüenza, porque yo soy muy malo. No, Él sabe. Y Él puede y Él tiene misericordia. Por eso podemos estar confiados, porque el Señor nos mostró la senda, nos mostró el camino. Oiga, Él dijo, hey, muchachos, hey, muchachas, yo ya vencí. Asegúrense, sigan adelante. Juan 16:33 lo dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es el Señor que nos dio la victoria! Oiga, todo lo que Él hizo fue para que nosotros alcanzáramos la victoria en Cristo Jesús. No se desanime. Siga adelante, siga en Cristo. Si ha cometido errores, dígale, Señor, perdóname. Y Él le va a perdonar y usted puede seguir adelante. Solamente permita que el Señor haga la obra en su vida. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias por la bendición de su palabra, porque Él ha sido bueno. Amén. Pasan tan rápido estos minutos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por lo que usted hizo en esa cruz. Gracias, Señor, porque en usted hallamos esa gracia, ese oportuno socorro. Y enséñenos a vivir así, Señor, cada día, en obediencia, aunque nos cuesta, pero en obediencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El próximo jueves, si el Señor lo permite, continuaremos ahí al capítulo 3. Oiga, y ahora, el próximo jueves ya el autor de esta carta empieza a mostrar que Jesús es superior a Moisés y esta parte ya le va a empezar como a doler ahí a los hebreos, pero el Espíritu Santo lo hace bien siempre, ¿cierto? Amén, hermanos. Ahora, un ratito más, voy a subir ahí el link para el enlace para que usted pueda inscribirse a la reunión del día domingo. Eh, Hágalo, ya. Es bueno estar juntos. No se enfríe, no se quede en su casa. Tiene la oportunidad de congregarse presencialmente y mientras podamos hacerlo, hermano, aproveche, va a llegar el día en que nos vamos a poder reunirnos. Recuerdo, leí ahí alguna hermana que decía, pastor, apenas empiece yo voy a ser la primera que voy a estar ahí porque lo anhelo y tantos hermanos que hablaban de o cuándo irá a ser y ahora qué es, no están, se han quedado ahí en sus casas, allí en la cuna, medios dormitados, el enemigo ahí le mece la cuna para que no despierten y usted sigue ahí, ya, cuidado, cuidado hermano, despierte, vamos,
Anímese, levántese, haga el esfuerzo. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el domingo. Muchas bendiciones, hermano.